La palabra es contubernio, por lo menos así se dice ahora. Antes se podría decir complicidad, o antes se podía decir operación avestruz, o antes se podía decir certificación. Bueno, pues hay muchas palabras para definir lo mismo, pero les voy a presentar una vieja entrevista que más bien es nueva. Dicho de otra manera, es una entrevista de 2013 que prácticamente sigue actualizada. Bueno, para entender esta palabrita que hoy le dicen contubernio y que antes era complicidad y que antes era, bueno, como lo quieran llamar, quiero remitirme a esta entrevista que hice en el año 2013. Se llama Guillermo Valdés Castellanos. ¿Quién fue? Este hombre dirigió el CISEN, sistema para espiar, CISEN con C, del 2007 al 2011. Quiere decir la época de Calderón. Así que conoció las entrañas desde el propio gobierno. Él habla de una red de políticos y una red de gente que son cómplices de estos personajes. Déjenme presentarles un fragmento de esta entrevista para que vean que esto no es nuevo, ya tiene mucho tiempo. Y aquí está lo que dice Guillermo Valdés Castellanos. En el momento en que tú, al mismo tiempo que atacas a las organizaciones, detienes a sus líderes, a su estructura operativa, desarmas a los equipos de sicarios, etcétera, tienes que quitarles esa gran sombrilla que es la protección política y policiaca, ¿no? Y los dejas, o sea, porque estos señores no son invisibles y se vuelven invisibles en parte porque quien los tiene que ver y los tiene que detectar pues son las autoridades a nivel local. Yo siempre he sostenido, por ejemplo, que todos los negocios legales tienen que pedir alguna licencia, el uso del suelo, la licencia sanitaria, tu registro en Hacienda, en fin. Las organizaciones criminales, la gran licencia que tienen que solicitar para operar es comprar a las autoridades locales. Bueno, pues ahí está. Digo, más claro no puede haber en este tipo de situaciones, que todo mundo las sabemos, que todos las conocemos, que hemos hablado 1,000,000 de veces de esos contubernios, complicidades, redes. Y lo he explicado de esta manera. Para que exista esto, necesitas esto. No puedes restar, no puedes sumar. Lo que necesitas es multiplicar. ¿Qué significa multiplicar? Significa que son los esfuerzos de este y los esfuerzos del otro. Así de sencillo. Por eso, aunque se hable y se hable y se diga, pues en realidad nunca se ha hecho una investigación abierta que demuestre este tipo de complicidades. Uno que otro esfuerzo de escritores como este que acaban de ver, y muchos periodistas más y muchos especialistas más, que lo han dicho y lo han defendido a capa y espada. Y esto no es nuevo, ya existían en las entrañas de los gobiernos originales, y aquí quiero remitirme al asunto original, y quiero que por favor presten atención a este personaje que fue presidente de México. No hablo de ese, ni de ese. Hablo de Abelardo L. Rodríguez. Este hombre que nació en 1889 y murió en 1967, fue presidente 2 años, de 1932 a 1934. Fue después de Pascual Ortiz Rubio, que le dieron mate, y antes de Lázaro Cárdenas. Es del Partido Nacional Revolucionario.
el antecedente de lo que hoy conocemos como PRI. Perfecto. General y además empresario. Este hombre hizo y deshizo. Trabajó en diferentes lugares. Aquí dice que trabajó en Estados Unidos. En plena Revolución Mexicana participó, ingresando como teniente, y pues ahí a lo largo de toda su vida tuvo una distinta trayectoria, que más o menos aquí lo podemos notar y lo podemos ver. Fue nombrado gobernador del llamado territorio de Baja California. En ese entonces era territorio, no era estado, iniciándose por entonces una política de recuperación de no sé qué y no sé cuánto. Quiero destacar esta parte. Este personaje, Abelardo L. Rodríguez, formó parte, y está documentado, está dicho, recontradicho, y se ha mencionado 1.000.000.000 de veces, de que formó parte de este tipo de grupos. Si ustedes son aficionados a ver este tipo de programas en las plataformas estas, ahí en alguno de estos capítulos lo explican perfectamente bien, y lo dice Guillermo Valdés Castellanos. Es una red de complicidades, es una red que permite todo este tipo de situaciones. Para que haya un personaje de estos en cualquier lugar, es indispensable que haya alguien que se hace pato, alguien que no va a hacer su trabajo. ¿Cómo podemos eliminar todo eso? Pues lo más sencillo sería decir, pues, métanlos a todos a la cárcel. Pero entonces, ¿a quién? Porque estamos hablando de una red gigantesca. Yo nada más les recuerdo algunos casos. Vicente Fox tenía menos de 2 meses cuando era presidente y se le fue una persona y no lo buscó. ¿Te acuerdas? Esa persona tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Sí sabes cómo está el asunto. Y Calderón, esta famosa declaración de la famosa guerra, nunca la dijo en campaña. Yo ya he contado varias veces que lo entrevisté varias veces en campaña y jamás utilizó una expresión semejante a lo que después declaró. Y ahí están las consecuencias, ahí están los resultados. Lo vivíamos, pero nos escondíamos, por eso le llamo Operación Avestruz. O sea, sabíamos, pero nos hacíamos a un lado, nos hacíamos como que no sabíamos. A mí me tocó vivirlo directamente en 2012, cuando bloquearon calles en Guadalajara. Y me tocó ver y transmitir en vivo la declaración de una reportera que estaba en el lugar donde se estaban llevando a cabo este tipo de situaciones, y me mencionó el nombre de una persona detenida. Esa persona detenida nunca fue detenido. En pocas palabras, lo dejaron ir. Si es que algún día lo detuvieron, lo dejaron ir. El presidente era Calderón y el gobernador era Emilio González. Eso yo lo viví. Como también viví esta entrevista y como también he vivido alrededor de muchas de estas historias que se hablan desde aquella famosa certificación. Por eso decía yo que esto tiene que ver con la certificación.
son cosas que se dicen, a lo mejor son leyendas urbanas, pero muchas de estas leyendas tienen algo de razón. Muchos de ustedes a lo mejor no recuerdan esta época entre Salinas y Zedillo y toda esa época, y desde la Madrid también, que Estados Unidos amenazaba a México con una palabrita que se llamaba certificación. Estados Unidos certificaba a México. Y antes de la certificación siempre había alguien. Era así como una ruleta. Oh, mira, ahora te toca a ti, ahora te toca acá. Bueno, yo lo único que quiero es señalar que no puede ser posible que haya cualquier tipo de historia como esta si no se va al fondo de las cosas. Y ese fondo de las cosas es el nido de las cucarachas. Punto.